Verso 8. Aquí vemos el resultado de la comprensión de los ángeles, del recordatorio de la cuestión, de cuestionarles a ellos, de hablarles de lo que el Señor había y de lo necesario que era, porque dice en esta parte, estamos ya en el verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces como que vino el despertar en ellas, vino el razonamiento, vino la intervención y se acordaron. Se acordaron que esto que a ella les estaba pasando, la sacaron, en otras palabras, la sacaron de su conducta humana, las traen a la conducta que el Señor esperaba. Las traen a la verdadera reacción que ellos necesitaban. Como quien dice, veámoslo así, recibieron la palabra dormidos, es una forma de decirlo, no estoy diciendo que estén dormidos, pero que ahora despiertan, ya no están dormidos. Esto es una realidad. El Señor murió, pero ha resucitado. Él no lo dijo, pareciera que lo oímos, de plano no lo creímos, pero es una realidad. Así es como nosotros necesitamos entender y ver. Y les decía anteriormente, vamos a entenderlo más abajo, y aquí es donde necesitamos entenderlo, porque a veces tenemos que entender que así nos pasa a nosotros. Digamos, a veces estamos centrados tanto en un problema que descuidamos la vida espiritual, o estamos tan afanados o tan ocupados en ciertos asuntos que no nos acordamos que también somos cristianos evangélicos. Nos puede pasar. Entonces necesitamos siempre venir a las escrituras, razonar, entenderlas, leerlas. Necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos, y eso la Biblia lo confirma. Así somos. Entonces, solo haciendo este dinamismo nosotros vamos a entender, para que nos mantengamos en el rol de cristianos evangélicos. Porque si no, nos vamos a ir descuidando, nos vamos a ir olvidando, y cuando entendamos, volvemos a ser, y según la Biblia, peor que antes de venir al Señor. Entonces tengamos cuidado de no caer en ser peores pecadores que lo éramos antes. En el verso 9 encontramos que se volvieron del sepulcro, y lo primero era dar a conocer las nuevas, lógicamente, noticias o sucesos que habían acontecido en el sepulcro. Entonces dice que entre ellas estaba María, ya en el verso 10, perdón, porque dice que volvieron todas con los 11, habla sobre los 11 apóstoles y los demás que estaban con ellos. En el verso 10 dice que era María Magdalena, Juana, María madre de Jacob y las demás con ellas. Y dijeron estas cosas a los apóstoles. Digamos, lo que tenemos que entender es que lógicamente ellas necesitaban contarlo tal como había pasado, porque lógicamente era un acontecimiento que ellas habían escuchado pero no había sucedido. El despertar, el razonamiento, el entendimiento de ellas hace que vayan y corran, y lógicamente como compartir lo que ellas habían experimentado y compartirlo con los demás, porque la resurrección era una realidad. Eso nos pasa a nosotros también en el Evangelio, y nos pasa cuando hay cosas de Dios. Vamos, yo soy uno de que a mí me gusta compartir. Digamos, no lo hago porque alguna vez me dijeron a alguien, no sé, yo siento que usted se cree como que solo usted lo tiene. No lo hago en eso. Sino porque, bueno, una vez un hermano decía, una forma, bueno, no estoy diciendo que sea así, pero él decía, una forma de ver nuestra comunión con Dios no es andar contando cosas que pasaron, es contando cosas que están pasando. Y me gustó esa forma que él decía, es cierto, si yo te mantengo una relación con Dios, es porque están pasando cosas. Entonces necesitamos entender esa parte. Digamos, si yo mantengo una relación con Dios, yo también veo al enemigo queriendo estorbar esa relación. Créanme, lo veo, porque surgen cosas acá o cosas allá. Digamos, tentaciones, cuestiones. Entonces lo veo.
Pero también tengo el hábito de decir, bueno, Señor, yo pongo esto en tus manos. Si está bien, digamos, que sea algo, pues sucederá, tú lo aprobarás. Y si está mal, Señor, pues dice, encomienda tu camino a Jehová y Él lo enderezará. Es uno de los proverbios que en mi caso me ayudan, porque miren, yo he entendido a veces que yo quiero ir a la izquierda, pero la voluntad de Dios está a la derecha, pero yo no quiero ir a la derecha, yo quiero ir a la izquierda. Entonces vengo y lo pongo delante de Dios, le digo, bueno, Señor, yo quiero ir a la izquierda. Ahora la pregunta es, ¿dónde está tu voluntad? ¿Es a la izquierda o a la derecha? Ayúdame a entender y llévame a tu voluntad. Porque si algo tengo que entender es que no es mi voluntad. No debo buscarlo. Yo quisiese hacer mi voluntad. Pero mi voluntad definitivamente no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, porque el propósito es de Dios, no es mío. Entonces necesitamos tener esas cosas claras para poder, y lo aclaro en este punto, porque ellos necesitaban entender la resurrección en ese punto. ¿Qué necesitas tú? Entender la fe, el propósito, la voluntad, algo. Necesitas entender algo. Entonces Dios a veces te va a llevar a un punto donde tú tienes que entender que si este camino, recuérdense que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Entonces, veamos que va en un camino, pero siempre va, en este camino siempre va en otros caminos. No es que el Señor Jesús haya hecho muchos caminos, no. Tenemos que entender que el camino ya lo hizo el Señor, pero de repente vas a llegar a un punto donde hay otro camino. Cuando yo te hablo de otro camino es que Satanás lo abrió. Te está diciendo, hey, por aquí, mira, por aquí. Y tú, yo soy el camino, Jesús es el camino, la verdad. Entonces, buscar la voluntad de Dios es buscar a Jesús, buscar el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sin nosotros. Entonces, Satanás te va a crear otro camino. Te va a decir, ven por acá, pero no va a suceder, porque tú vas a encomendar eso en las manos de Dios y Dios va a intervenir, va a hacer algo, porque lógicamente Él te va a ayudar, te va a auxiliar y va a enderezar tus veredas. Así que te cuento todo esto porque me acuerdo que en el mes de diciembre yo estaba en una indecisión, dos cosas tenía. Y le empecé a pedir a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero ir por la derecha, un ejemplo. Pero me llama también la atención la izquierda. Ahora, ¿dónde está tu voluntad? ¿Qué voy a hacer? Digamos, yo ya decidí irme por la derecha, Señor. Yo ya decidí. Digamos, yo voy a hacer esto y se los pongo en las manos. De repente tuve un sueño donde dice que yo voy hacia sería mi izquierda, voy hacia la izquierda. Pero ya casi metiéndome a la izquierda cruzo y agarro a la derecha. A un lugar desconocido y a nadie conocía. Digamos, ¿cómo les dijera? Vámonos de esta manera. Yo quería ir a un lugar conocido. Eso es. Bien conocido, ya decidido, ya pensado. Ya según mi capacidad de razonamiento. Eso era lo que representaba para mí la izquierda. Iba a decir. Pero dentro de mí también ya venía un sentir como que ir allá no iba a encontrar nada. Así de una vez. Decía, será, Señor. No, mejor voy a dejar unos días y voy a ir. Pero yo sé que tú. Pero cuando tengo ese sueño, dije, de plano, algo va a pasar. Entonces empecé así como que a sentir dentro de mi espíritu que algo iba a pasar. Y que a lo conocido que yo iba, no lo iba a encontrar, no iba a estar. Y a donde no quería ir, iba a ir, pero tampoco iba a encontrar. Entonces, al final, ¿qué punto les quiero decir? Que ni la derecha ni la izquierda eran la voluntad de Dios. Entonces, empiezo a orarle a Dios y cabal ustedes. Voy hacia la derecha y no encuentro y me quedo. Lo que mi alma, mi espíritu, dentro de mi ser había sentido y el sueño había confirmado era definitivo. Entonces empiezo a buscar a la derecha y tampoco. Entonces yo, Padre mío, entonces ni la derecha ni la izquierda, según mi capacidad de razonamiento de decisión, no es.
Bueno, para estos meses ya estaba orando a Dios, Señor, esto, lo otro. Y cuando menos me lo espero, porque a veces hay cosas con Dios así, como que Dios me revela algo aquí. Ahora ya no hay derecha, no hay izquierda. Bueno, ahora en este caso habrían, pongámoslo así, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. 10 caminos, ya no hay 2 caminos, 10 caminos. Y estoy así, bueno, sí, es este. Pero me llamó la atención porque había algo que me decía aquí. Hubo algo que ni me lo esperaba, ni nada, pero aquí va. Entonces yo así. Lógicamente sigo orando a Dios, le estoy diciendo, Señor, sí, realmente es ahí, así es. Le estoy pidiendo porque entiendo que necesito como confirmación, no por dudoso, no por nada, sino porque en este caso, en estas decisiones que estoy tomando, he tratado de ser muy precavido. No he ido a la ligera, no me he ido así, no que he sido muy precavido para no tener otro tropiezo. Entonces, hablo todo esto porque en este caso, digamos, ellas estaban contando algo. ¿Y por qué estoy contando esto? Alguien diría, ¿por qué estoy contando esto? Porque puedes estar en una indecisión. Y esto que te estoy contando te va a ayudar a que también hagas esto. De orarle a Dios y que te ayude a decidir, sabiendo que dentro de esa decisión lo estás tomando en cuenta porque buscas la voluntad de Él. Verso 11. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no lo creían. Digamos, la forma en que las mujeres fueron al sepulcro era la misma forma que ellos estaban. No creían, digamos, el hecho de que fueran con especies, ellas no creían, ellas estaban seguras que el cuerpo estaba ahí. Entonces, al darse cuenta que no están, ellas entienden, comprenden. Entonces, cuando ellas dan las buenas nuevas, o las nuevas, podríamos decir, para ellos no lo creen, digamos, la reacción de ellos es natural, normal, digamos, podríamos decir de esta manera, eran como ellos se comportaron. Entonces, dice que a ellos les pareció locura, no creyeron lo que ellas decían. Entonces, el primero que sale acá en el verso 12, ya para terminar este punto que estamos viendo, era Pedro, y se fue al sepulcro, miró hacia adentro y vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Entonces, él entendió, regresó, digamos, fue de una manera al sepulcro y regresa de otra manera al sepulcro. ¿Por qué? Porque entendió que la resurrección es una realidad. Quiero que entiendas algo. Hay muchas cosas que hoy en día nos atacan, aún siendo cristianos evangélicos. Digamos, muchos de nosotros nos enseñan, y te digo porque a mí me enseñaron, ora, pide y Dios te va a dar. No me enseñaron pedir según Dios. No, me enseñaron a pedir lo que yo quiero. Lógicamente por un tiempo lo hice, créeme, yo pedí algo al Señor con todo mi corazón y le lloraba muchas veces por tiempos, casi más o menos como 2 años pedí algo y le pedía, pero cuando Dios me lo dio me dijo, va a ser por un tiempo, no va a ser para siempre, vas a tener que superar un problema. Y como que dicen, me condicionó. Bueno, dije yo, es lo que quiero, digamos, a veces uno es testarudo, ustedes. Uno quiere. ¿Vale? Ahí está. Lo que el Señor me dijo que iba a pasar, sucedió. Me acuerdo inclusive antes de que ya este proceso terminara, me dijo, ya va a terminar y se acerca el tiempo en que esto se va a acabar. Yo así va. Bueno. La verdad que cuando uno quiere, y a veces uno hasta necio es, porque uno a veces quiere, sabe que está pasando ciertas cosas muy bonitas, pero también hay ciertas cosas que no son reales, que podríamos decir como que uno vive algo bonito, pero también algo feo.
Y Dios no es así. Dios te va a dar algo correcto. Pero como que uno es masoquista, uno dice, sí estoy sufriendo, pero quiero esto. Me está pasando, pero quiero, pero Dios no te quiere. Lo que Dios quería es que entiendas. Si buscas tu voluntad, esa era la lección que me está dando. Tu voluntad te va a ir así. Si buscas mi voluntad, te va a ir así. Lógicamente, con esta experiencia eran 2 veces mi voluntad. Y no había entendido. Entonces, ahora, dentro de lo que busco a Dios o lo que le pido a Dios, muchas veces le pido, esta es mi voluntad. Hoy en día, ya no quiero mi voluntad, ya definitivamente me di cuenta que andar en mi voluntad, y eso que Dios me lo ha permitido, he aprendido que he tropezado y he hecho muchas cosas malas. Inclusive, antes yo le decía al Señor, Señor, dame esto y yo te voy a orar más. Es un ejemplo. No, voy a leer más la Biblia, voy a predicar. Yo así, hoy en día ya no hago eso, digamos. Hay ciertas cosas que uno va aprendiendo porque, en primer lugar, entendamos, somos seres humanos. Y estamos rodeados de muchas fallas y de la noche a mañana nosotros podemos cambiar en decisión. Entonces, no andemos, por eso es que si usted lee en Eclesiastés 5, habla en cuanto a promesa, no la hagas, digamos, no prometas algo, porque tú no sabes si lo vas a cumplir, tú simplemente vienes y abres tu boca y si no cumples, entonces da un razonamiento ahí. Aprendí eso. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque lógicamente las promesas del Señor, en nuestro caso, digamos, el Señor le dijo a ellos, voy a ser entregado en manos de pecadores. Voy a resucitar al tercer día. Todos. Okay. Fue entregado y cómo reaccionó. Murió y cómo reaccionó. Es más, iban a seguirle la secuencia de ir a, podríamos ser, a llenar de especies su cuerpo, como dice, no va a ser el tercer día. Esa era la reacción de ellos. Pero se dieron cuenta que sí. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque igual el Señor me ha dicho, como que dentro de mi ser está, espera, es mi voluntad. Pero espera. Y yo, ok. Claro, uno cuestiona, Señor, ya mucho tiempo, eso nos pasa a todos. Bueno, en mi caso llevo 10 años, ¿verdad? Me ha tocado en otras promesas he esperado más, pero bueno, le digo a Dios, siento como que ya estoy fuera en cierto punto, ¿no? Pero me ha pasado cuando yo ya siento que no es, el Señor dice, ahora es, ¿sabe por qué? A veces le digo a Dios, no sé, a ti definitivamente, si algo estoy seguro, que es bajo tu voluntad y bajo tu tiempo. Me ha pasado, entonces comento esto, porque Dios acá, a través de la resurrección, nos está dando una promesa. La resurrección también será en nosotros. Lo mismo que le pasó al Señor Jesús. No es porque hayamos muerto crucificados, no estoy hablando de eso. Sino porque vamos a morir, y Él murió lógicamente, nosotros vamos a morir. Y cuando Él regrese a la tierra, los que estén vivos serán transformados, pero los que estén muertos sufriremos la resurrección, la transformación de recibir un cuerpo creado por Él, para nosotros, no corrupto, no pecaminoso, no así como el que tenemos hoy, sino que será un cuerpo glorificado. Así que realmente si algún momento te sientes cansado del Evangelio, problemas, situaciones, te hacen dudar de las cosas de Dios, quiero que recuerdes la promesa de resurrección, para que esto te anime y te ayude a entender que todo lo que haces no es por gusto, digamos, no es porque, sino porque entiendes que debes dar un 10%. Entiendes que necesitas cubrir ese 10%. Y que un día valdrá la pena, a pesar de lo que pasemos. Te lo digo porque yo he recibido promesas terrenales, aunque hoy en día ya definitivamente ya perdí un poquito más el enfoque en lo terrenal, créeme. Ya no, hubo un tiempo en que para mí lo terrenal era tan básico.
Pero ya como Dios me las dio, entonces ya así como que me enfoco más en lo espiritual. Es por lo cual estoy luchando. Y espero que tú también entiendas eso para que Dios realmente haga en ti su perfecta y agradable voluntad.